Como sabéis, en marzo tuvimos un primer encuentro que patrocinó la CRUE, donde nos reunimos una serie de personas de diferentes instancias, tanto del mundo educativo, del mundo de las empresas, del mundo de la comunicación, porque creemos que el tema de la orientación vocacional tiene que ver con todos. Entonces, en esa reunión ya surgió un poco primero el gusto de que todos coincidíamos en el diagnóstico de cómo está la situación y que todos coincidíamos también que había que trabajar juntos. Hay muchas cosas que se pueden hacer si nos coordinamos, si utilizamos las nuevas tecnologías y sobre todo si aprendemos unos de otros, que eso es lo que nos parece importante. Entonces hemos estado durante años hablando con universidades, con empresas, con gente que tiene iniciativas y tal, y entonces ha llegado un momento que nos decidimos que ya hay que dar los primeros pasos. Los primeros pasos pasan por tener la idea de que en España podemos tener un plan de orientación vocacional coordinado que llegue realmente a todos los estudiantes, que sea eficaz y que cumpla los objetivos que tiene que cumplir. Como sabéis, en este país hay muchísimas iniciativas en este momento. Hay una atomización impresionante, depende por comunidades autónomas, hay entidades empresariales, fundaciones, hay cantidad de gente trabajando en lo mismo. Pero, curiosamente, la percepción que nosotros hemos llegado es que se llega a targets reducidos de alumnos. Se llegan a 2, 3.000, 4.000, 6.000, pero claro, son 300.000 los alumnos que entran en la universidad todos los años. Y la universidad y IFP, que es otro tema. Entonces, pues realmente creemos que hay falta de cohesión, hay falta de hacer una reflexión sobre cuál es la situación y a continuación empezar a dar pasos. Entonces, a partir de la reunión que tuvimos en la CRUE, se nos ocurrió que podía tener sentido convocar una conferencia donde nos reuniéramos todos los que estamos en este tema para analizar la situación, para conocer experiencias tanto españolas como de otros países y a partir de ahí desarrollar y hacer una propuesta que evidentemente hay que elevar al Gobierno y al Parlamento de cosas muy concretas que se pueden hacer, pero en base a experiencias reales que funcionen. O sea, el objetivo final es que tengamos un documento de recomendaciones que se puedan llevar tanto al Congreso como al Gobierno para que las estudien, las valoren, teniendo en cuenta que vienen de personas que estáis trabajando el día a día, que no sois teóricos, no es un think tank de teóricos, sino estáis en el día a día, es un poco el valor que yo creo que tiene este tipo de reunión, que estamos un poco, sabéis de qué va todo el tema, bien desde el punto de vista del terreno educativo, desde el terreno de la comunicación o del terreno de las empresas. Para nosotros es fundamental la intervención de todos. Es importante, por supuesto, todo el trabajo que se hace en primaria y secundaria. Es importante que las universidades tomen conciencia de que la universidad tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. La puerta de salida, pues, cuida más o menos que haya empleabilidad, de que haya prácticas, de que haya... Pero, en cambio, la puerta de entrada, bajo mi punto de vista, no la cuida mucho, sino que ya les llega a los alumnos y no hay un trabajo previo para que los chavales lleguen realmente a decidir algo sabiendo que es su vocación, sabiendo que están capacitados y sabiendo que esa es la universidad y los estudios que quieren. Entonces, yo creo que ahí las universidades pueden hacer mucho y la CRUE es sensible para ello. Para que todo esto funcione, necesitamos tener una herramienta de cohesión, una herramienta de comunicación. Y entonces, nuestra propuesta, que es lo de Descubre tu futuro, que es un poco el trabajo que estamos haciendo, es que sea una plataforma que sea útil para todo el que necesite información o todo el que necesite contactos, desde el punto de vista de un orientador o desde el punto de vista de un padre o incluso de los chavales, que todos los recursos que estén disponibles sean accesibles. Eso es un poco nuestro objetivo. Nosotros no queremos hacer un proyecto más, queremos hacer realmente una plataforma integradora de lo que hay. Eso es un poco lo que nos hace ilusión, porque hay muchas cosas buenas y hoy, de hecho, vamos a ver muchas cosas concretas que están funcionando muy bien. Lo siento muchísimo que no pueda estar ahí con vosotros hoy, pero quería compartir ideas y sugerencias. Soy Mónica Everson, soy inglesa, pero vivo en España desde hace 8 años y me dedico realmente al mundo de los jóvenes. Es mi pasión y para mí un chico puede cambiarle literalmente la vida si tiene unos mentores dentro y fuera del colegio que les pueden guiar. Más allá de un padre o una madre, más allá que un profesor.
Y realmente cuando padres y profesores y orientadores y empresas se unen, unas cosas increíbles pueden pasar. Yo me dedico principalmente al desarrollo personal dentro del ámbito de la orientación. En Inglaterra formaba parte de equipos colaborativos de orientación. Aquí en España la situación es muy diferente. En los institutos de Inglaterra, hasta hace poco, era obligatorio tener un programa de inserción laboral, pero ahora reconocen que hay otras metodologías para conectar a los jóvenes con el mundo laboral. Actualmente, cada instituto tiene libertad a la hora de escoger un programa de orientación laboral, pero, eso sí, dentro de un marco de referencia basado en el Gatsby Benchmark, que muchos aquí ya conocen. Yo represento a iCould, una fundación británica que se dedica a conectar a los jóvenes con el mundo laboral a través de vídeos. Estos vídeos muestran individuales de distintas carreras y, entre otras cosas, en qué consiste su trabajo, cuál ha sido su trayectoria, qué estudios han cursado, etc. Funciona muy bien porque despierta la curiosidad de un joven que solo ve su mundo más cercano y no ven las posibilidades. Lo importante es crear metodologías que enganchen a nuestros jóvenes y que les transmitan la información necesaria para poder escoger entre un gran abanico de opciones, para que se sientan más informados. Otra metodología muy exitosa a nivel de orientación es el juego del buzz. Todo empezó cuando un orientador, David Hodgson, se dio cuenta de la angustia que provocaba la pregunta ¿qué quieres hacer cuando acabes el colegio? Es imposible responder coherentemente a tus intereses a esta pregunta si antes no te autoconoces. The Buzz nos ayuda a conocernos a través de preguntas sencillas y breves sobre nuestra personalidad. Según las respuestas obtenidas, The Buzz orienta a la persona hacia unas salidas profesionales o hacia otras. Lo que pretendemos hacer es una plataforma de contenidos y recursos que sea útil para el conjunto del universo de la orientación vocacional. Eso quiere decir que vamos a querer reunir todos los recursos y todos los contenidos disponibles por diferentes organizaciones juntos y no revueltos para que sean accesibles para los que van a utilizar la plataforma, que básicamente son 4, ¿no? Por un lado están los jóvenes, los que tienen un problema, que no saben qué van a hacer, ni qué estudiar, ni en qué van a trabajar. Después están, también en este grupo podríamos sumar a los padres, ¿no? Que tampoco saben lo que van a hacer sus hijos, ni en qué van a trabajar. Después están los orientadores como elementos fundamentales para poder vehicular este trabajo. Después están los estamentos, digamos, educativos, las universidades, formación profesional, escuelas de negocios, etcétera, que deben tener interés en tener unas materias, unos currículos que sean útiles para el futuro laboral. Y por último, las empresas. Las empresas están muy interesadas en que la gente que vaya a trabajar en sus perfiles profesionales tenga los conocimientos adecuados antes de entrar, a ser posible, o durante el camino de la formación, si no es posible. Bien, en esta línea, ¿qué pretendemos? Pretendemos hacer un repositorio, un gestor de contenidos, una cosa muy grande, muy importante, que tardaremos mucho en conseguir que esté cerrada y que esté bien. Pero hemos empezado por el camino más razonable, que es la de quién tiene contenidos y quién tiene recursos. Y por eso estáis aquí, porque pensamos que muchos de vosotros tienen contenidos y recursos que van a ser aquellos que van a formar el inicio de la plataforma. La Confederación de Asociaciones de Orientadores Profesionales organizamos bianualmente y anualmente según encuentros nacionales de orientación o congresos nacionales de orientación. Aparte, facilitamos la información de toda la normativa, de todas las novedades a nivel de investigaciones también y de recursos que hay en España. Tenemos un foro de toda España de orientadores.
Creamos dosieres y protocolos y hemos creado también el Código Deontológico de la Orientación Educativa y se redactan comunicados para favorecer la calidad de la orientación educativa en España. Fundamentalmente, también estamos en contacto con los medios de comunicación a través también de artículos en revistas y con los partidos políticos también. Bueno, en primer lugar, perdonar que no os he dicho que Ana Cobos, que es la presidenta de la asociación, nos saluda a todos y no puede estar aquí. Esta es la revista de orientación Educar y Orientar. Es una revista, bueno, acaba de salir el número 10, y esto es una captura de la página de la COPOE, scopoe.org. Los ámbitos de trabajo yo creo que en esto hay un cierto desconocimiento, los ámbitos de trabajo de un orientador educativo en un centro, tanto de primaria como de secundaria, son principalmente 3. Uno es el apoyo a la orientación, a la acción tutorial, otro es la atención a la diversidad, que ahora es la educación inclusiva, y el otro es la orientación vocacional, lo que es el apoyo a la orientación académica y profesional. En ese sentido, nosotros trabajamos en todos los centros desde infantil. Yo no represento solamente secundaria porque yo soy orientadora en un instituto y en mi instituto hay FP, mayoritariamente hay FP. Es decir, que los centros, los orientadores educativos de los centros de secundaria, o bien, según sea el centro, trabaja solamente con alumnado de la ESO y bachillerato, porque solamente tienen eso, o eso, bachillerato y formación profesional. Y en algunos centros, que se llaman centros integrados de FP, también hay orientador. Y también hay orientadores en otras comunidades en la educación de adultos. Y también hay orientadores educativos en la atención temprana. Yo es que quería decir esto porque me parece importantísimo. ¿Qué hacemos en la orientación vocacional en un centro de educación secundaria, por ejemplo? Pues ayudamos a descubrir qué cualidades tiene un alumno. Ya lo he dicho antes Fernando, qué valores, qué talentos, la imagen que proyecta con respecto a los compañeros, la imagen académica, la física, la profesional, la imagen social y la parte emocional también, porque esto es lo que ahora mismo le van a pedir en las empresas. También competencias para el emprendimiento, intereses y tareas profesionales. Facilitamos la información no solamente de la FP y de la universidad, sino de todos los estudios que puede uno tener al acabar esos estudios de FP o de la universidad y otros si no han conseguido la graduación, el graduado en educación secundaria. En ese sentido, facilitamos información también de todas las notas de corte de los ciclos formativos que tenemos en nuestro entorno, de las notas de corte de la selectividad, de cómo enfrentarse a la selectividad, ¿no? ¿Qué pasarelas hay dentro del sistema educativo? Y luego también cómo reorientarse, porque nuestros alumnos no solamente van a un sitio y los mandas y los lanzas y se quedan allí, vuelven. Otros vuelven, incluso los que se van al sistema, a la universidad también vuelven a preguntarnos, no me gusta nada esto que estoy haciendo, ¿cómo puedo retomar mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo...? Y luego la última fase que tenemos en la parte de la orientación vocacional es la toma de decisiones. La toma de decisiones es una cuestión más individual. En ella tiene muchísimo que ver, en un 60%, las familias, porque el grupo de amigos puede tener mucha presión, pero la familia tiene mucho peso en este sentido. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad de elegir a todos. Y en este sentido digo a todos y a todas. Y entonces la orientación vocacional tiene también una perspectiva de género y tiene también una perspectiva de igualdad. Y me refiero a todos y a todas, porque hay alumnos que tienen algún tipo de discapacidad que no han podido acceder a algunos estudios por, en ocasiones, desconocimiento de las propias personas, de los ciclos o de las asignaturas de las universidades, de los profesores de las asignaturas, y de que realmente a lo mejor pueden estar no bien encaminados porque han tomado una decisión errónea, pero sí que pueden tener la oportunidad de poder elegir si se hace una orientación que trabaje con todos. Mirad, yo he hecho este cuadro porque me parece interesante. La orientación vocacional en este momento es un proceso de transiciones y desde la orientación se trabaja en todas las etapas.
desde infantil, se trabaja la transición a primaria, la transición a la ESO, cuando un niño pasa de una primaria a una educación secundaria, tanto de un colegio público como de un colegio concertado. Cuando pasas a un ciclo formativo, que no son módulos, que son ciclos formativos, porque los módulos son las asignaturas de los ciclos formativos. Cuando no tienes otra opción que hacer un programa de cualificación que te vuelva a facilitar unas competencias profesionales para volver a entrar en el sistema. Entonces, en ese sentido, seguimos todas las transiciones. También la transición a la universidad. Yo he llevado el área de atención al estudiante con discapacidad en una de las universidades valencianas y se trabaja muchísimo en ese sentido, en las unidades de atención a los estudiantes con discapacidad en cada una de las universidades españolas. Existe un servicio así. También existe un servicio de orientación. Y es verdad que no siempre estamos muy conectados. No, ahí hay una desconexión. Esto nos puede servir. La acción de la orientación vocacional no la desarrollamos únicamente nosotros, la desarrollan los tutores. Nosotros hacemos un asesoramiento a los tutores en los centros educativos para que a través de la acción tutorial, de la tutoría que tienen a la semana, todas las semanas en todos los centros, puedan asesorar a los alumnos. Y apuesten por ellos, porque si no apuesta nadie por ti, bueno, pues muchas veces el tutor o la tutora hace una labor fundamental. Vamos a ver, Mejora tu Escuela Pública es una asociación que existe desde hace unos 10 años, ¿vale? Y cuya misión principal, o una de las principales, es organizar anualmente un concurso de buenas prácticas educativas, que, por cierto, el último se celebró aquí mismo, la entrega de premios. Pero ese es un pilar, ¿no? También tiene otros pilares más, como la atención a padres. Entonces, la atención a padres y madres viene siendo una actividad que se ha desarrollado, pues hay como unos 2.000 padres formados, unos 2.000 padres formados, padres y madres, en talleres. También hemos tenido la suerte de que la Fundación Bertelsmann pues confiara en MEP para impartir unos talleres de orientación OPC, orientación profesional coordinada. Entonces, esto durante 2 años, esta fundación confió en MEP para que diéramos talleres, en total 100 talleres en 2 años, 50 cada año en Madrid. Pero esta misma iniciativa se tomó también en el sur de España, en Andalucía. ¿Hay alguien de Andalucía por aquí? ¿Tú lo conoces? No lo conocías, pues. Bien, y también en Cataluña. ¿Hay alguien de Cataluña por aquí? ¿No? Bueno, pues en estos 3 lugares se hizo exactamente la misma acción. Y ya sabéis que la Fundación Bertelsmann acaba justamente de presentar un nuevo proyecto, cuyo hemos visto como una margarita antes ahí, ¿verdad?, con 10 pétalos. Pues es justamente el proyecto Excellence, ¿no?, que ha sido un poco la innovación, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que hace MEP. Atención concurso de buenas prácticas educativas a nivel nacional de toda España. Después, atención a padres y madres, talleres. Y bueno, esta es la última iniciativa que hemos tenido y bueno, pues seguiremos en ese tema. El programa cuarto de ESO más Empresa es un programa de la Consejería de Educación, en concreto lo lleva la Subdirección General de Centro de Secundaria. El ámbito es la Comunidad de Madrid y está pensado para centros públicos y concertados. La idea es que los chicos de cuarto de la ESO, en esa edad tan complicada, los míos no llegan a bachillerato aún, en esa edad tan complicada, pues le demos la posibilidad de hacer unas estancias educativas. Las estancias educativas es un periodo de entre 3 y 5 días, donde el chico va a determinadas instituciones o empresas y ve un poco cómo sería su trabajo en el caso de estar allí. ¿Vale? La idea no es que le den charlas, sino que vea qué haría estando en esa empresa trabajando. ¿Vale? Empezamos hace 12 años, como dice Fernando, ya llevamos algunos. Empezamos con 2 centros, apenas 300 alumnos. A día de hoy
Tenemos más de 430 centros educativos, 23.000 alumnos que de forma voluntaria hacen las estancias educativas y más de 8.000 empresas en la Comunidad de Madrid que cogen a nuestros alumnos esos días, que acogen a nuestros alumnos, ¿vale? Son muchos la gente involucrada, nos apoyamos mucho sobre todo en orientadores y en coordinadores dentro de los centros educativos. Son como 900 profesores los que ayudan a elegir la estancia más apropiada a los alumnos y después que eso se lleve a cabo, ¿vale? Se firman unos acuerdos de colaboración entre el centro educativo y la empresa o la institución para que el alumno pueda desarrollar su función. La verdad es que nosotros simplemente intentamos desde la Consejería dar visibilidad y hacer más fácil esa labor a diferentes instituciones, ¿no? Sobre todo nos centramos en instituciones. Las universidades acogen, no sé, la Complutense acoge a 900 alumnos, para que os hagáis una idea. La Policía Municipal de aquí de Madrid acoge a 400, Defensa tiene también a 300 alumnos, Emergencias, Bomberos de la Comunidad, ¿vale? Y me quedo ahí, no digo empresas, pero prácticamente casi todas las empresas importantes que están en la Comunidad de Madrid trabajan o nos ayudan con este proyecto. Los valedores de nuestro proyecto muchas veces son los propios padres que están en esas empresas y que quieren que su hijo vaya allí y vea lo que hace el padre, ¿no? Esto que estamos hablando de 16 años, los chavales no saben muy bien lo que hacen los padres, saben que tienen dinero en casa y bueno, pues a veces simplemente el madrugar para ellos es un reto, ¿vale? Entonces, muchas veces son los propios padres los que mueven esto en las empresas, a veces son ya los alumnos que estando en tercero ya ven a sus compañeros de cuarto y lo mueven y al final pues nuestro proyecto pues funciona, ¿vale? Nosotros nos gestionamos, en la simplicidad del proyecto está nuestro éxito y sobre todo en la gestión, que no es una gestión centralizada, porque si no sería imposible desde la Consejería abordar estas cifras, ¿no? 8.000 empresas, acuerdos de colaboración, ¿vale? Sería algo complejo de realizar, ¿de acuerdo? Estamos muy contentos del proyecto y pretendemos seguir creciendo en todo lo que se pueda. Cuarto ESO más Empresa es un proyecto promovido por la Comunidad de Madrid y por la Dirección General de Educación y está dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO que quieran realizar de 3 a 5 días de prácticas en empresas. En cuarto de la ESO es el momento ideal para que los alumnos tomen contacto con el mundo profesional, ya que es el año en el que tienen que tomar la decisión de si seguir estudiando y qué tipo de formación requieren, si un bachillerato en ciencias, en artes, en letras o si una FP o ponerse a trabajar directamente. Este año nos hemos aventurado a hacer la experiencia piloto. ¿En qué consistía la experiencia piloto? Solo 10 chavales en unas fechas muy concretas que habíamos estudiado, que no coincidiera con exámenes ni con recuperaciones, incluso pensando no solamente en los mejores académicamente, porque esto no está solo pensado para los mejores académicamente, pero que diera cabida sobre todo a gente que pudiera solucionar una posible situación difícil de recuperaciones. Y al final lo que ha sucedido es que la única regla es que no hay regla. ¿Qué significa esto? Pues que iban a ser 10 y son casi 60. Que íbamos a hacerlo en el 11 de marzo y lo hacemos en el mes de marzo, algunos días de abril y unos poquitos de mayo. La organización del programa ofrece un abanico de posibilidades. En nuestro caso tuvimos la suerte de poder contar con todas las empresas adscritas en nuestro Newman Emprende. Son empresas de padres del colegio que han abierto sus puertas a los alumnos y además de muy buenas ganas. En clase les hemos explicado todo bien, en horarios de patio, en horas libres hemos hablado con ellos, alguno no estaba animado porque tenía miedo a salir del colegio, otro que en cambio iba a hacerlo porque su madre se había empeñado en hacerlo, pues le hemos animado a que, oye, pues habla con tu madre y dile, mira, si es que yo no quiero hacerlo, mamá, no me interesa. Un poco favoreciendo la autonomía y que maduren a través de esta circunstancia, ¿no? Pues mis objetivos son que la mayoría de alumnos pueda encontrar en las empresas que ha seleccionado o las empresas que han seleccionado a los alumnos puedan encontrar la respuesta a sus dudas. Sobre todo que ellos sean realistas a la hora de las imágenes que se hacen de lo que supone trabajar en ciertas profesiones.
por ejemplo, ver en acción a un médico, a un abogado, a un periodista, les puede hacer apasionarse por ese trabajo o al revés, darse cuenta que no es lo suyo y que deben buscar en otro campo. Satisfacer las dudas que tengan sobre ese trabajo, sobre esa profesión, les puede disipar las dudas que puedan tener y hacer que elijan de forma más consciente, de forma más eficaz los estudios universitarios y la profesión futura. Comentaros que no solo sirve para ver si tienen vocación, sino que, como comenta la compañera en el vídeo, también sirve para saber si no tienen vocación en algo, ¿vale? Muchas veces se ponen a estudiar o se meten a estudiar un bachillerato sin saber muy bien qué van a hacer, ¿no? Y se dan cuenta pues que verdaderamente a lo mejor no tienen vocación de médicos, ¿no? A veces las series hacen que piensen que los trabajos son distintos a la realidad, ¿vale? A lo que tienen que hacer. Desde estas estancias educativas ellos son perfectamente conscientes de lo que harían en el trabajo. Lo que nos comentan los tutores es que cuando el alumno vuelve a clase, vuelve más motivado, como que vuelve más adulto, como que se da cuenta que las cosas no salen solas y que tienen que hacerlo, ¿vale? Desde el punto de vista de las empresas, a las empresas los alumnos son un vector dentro de lo que es la publicidad y son los auténticos reyes de las redes sociales. Y la publicidad que hacen es enorme, ¿vale? Es enorme sobre esas empresas donde suelen ir, ¿de acuerdo? Como digo, ganan todas las partes y nosotros desde la consejería solo estamos intentando facilitar el proceso, ¿vale? Intentar que lleguemos a algo que está muy generalizado en el norte de Europa y que en España pues parece que estamos nosotros solo ahora mismo en la Comunidad de Madrid realizándolo. Yo represento a la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, que somos compañeros de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos más centrados en varias áreas, en las áreas de emprendimiento, que también habéis comentado, que yo creo que también es una de las ramas en las que podríamos aportar nuestra experiencia. También hay una parte de acreditación universitaria en la que hay mucha información, tenemos mucha información de las titulaciones que son aprobadas en la Comunidad de Madrid. Y también hay una parte de proyectos europeos y yo represento el área de cultura científica e información científica. Nosotros sobre todo nos centramos en la promoción de vocaciones científicas. Estamos apoyando el programa STEM de la Comunidad de Madrid y ahora estamos muy focalizados también en la promoción de vocaciones científicas en las mujeres, para romper esa barrera de género que hay en las carreras científicas y en la carrera profesional. Entonces, nosotros, los que sois de Madrid, a lo mejor conocéis la Semana de la Ciencia y la Innovación, que este año celebramos la 19ª edición y os invitamos a todos a participar, que es uno de los programas en los que creemos que es muy importante que siga, o sea, que esté formando parte de este programa en la que hoy nos ocupa, porque es una manera en la que muchos profesores de la Comunidad de Madrid y muchos alumnos se acercan a la ciencia y a la tecnología de una manera distinta. Y también otros programas que nos gusta mucho, no sé si alguno también los conocéis, es un proyecto europeo que se llama la Noche Europea de los Investigadores, que celebramos el último viernes del mes de septiembre. Este año, bueno, es un programa bianual y está financiado, como os he comentado, por Europa. En España tenemos 4 proyectos financiados, en Aragón, en Canarias, en Andalucía y en la Comunidad de Madrid a través de nosotros. Y es una manera también lúdica y diferente de acercarse a la investigación. Hay un problema de falta de vocaciones científicas no solo en España, sino en Europa. Y aparte de ese problema de una falta de alumnos y alumnas que deciden estudiar una carrera de ciencias, hay un problema grave de vocaciones científicas y de carrera investigadora, y es una de las cosas que Europa pretende afrontar. También llevamos 2 años celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, que es el 11 de febrero, no sé si alguno de vosotros habéis participado. Y también este año, afortunadamente, hemos retomado la Feria de la Ciencia, que
los que sois de Madrid supongo que conoceríais que se celebró hace años con mucho éxito, hubo un problema de financiación y este año afortunadamente hemos vuelto a retomar. Y nada, así de manera muy escueta, pues es lo que hacemos y creo que podemos colaborar entre todos y nos parece una idea estupenda. Cámara de Comercio de España hace un programa de hace 5 años con Fondo Social Europeo que se dedica a la atención a jóvenes inscritos en garantía juvenil, ¿vale? Estos jóvenes que están inscritos en garantía juvenil acceden al programa, ¿vale?, donde la piedra angular del programa es la orientación vocacional, ¿vale? Y decimos vocacional porque el orientador cameral se sienta con el joven, ¿vale?, y establece una relación especial con él en el que trata cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus conocimientos reglados y no reglados, ¿vale? Y a través de toda esta información y de lo que el chico espera de él, ¿vale?, se elabora un itinerario dentro del programa, ¿vale? La segunda fase del programa consiste en una parte formativa, ¿vale?, en el que se tratan unos contenidos troncales que nos hemos dado cuenta de la necesidad que tienen los jóvenes de trabajar en habilidades sociales, tanto en trabajar un currículum, como en saber comportarse en una entrevista, como en sacar partido en las cualidades que tienen. Y una parte de formación específica que consiste uno de los objetivos del programa es hacer que el joven se reenganche al circuito educativo, ¿vale?, con lo cual hay un trabajo de competencias básicas, ¿vale?, para jóvenes que han abandonado los estudios primarios. Luego hay otras partes también que son acceso a módulos de certificados de profesionalidad y una tercera pata que consiste en la formación en nichos de empleo que le llamamos. Las cámaras de comercio, que actualmente en el programa trabajan 60 cámaras a nivel nacional, dado su cercanía a tejido empresarial, detectan necesidad de cualificación que las empresas le transmiten y estas son las que los orientadores intentan encajar con los jóvenes, ¿vale? Promueven a jóvenes, bueno, pues va a haber un nicho de empleo dentro de X meses en tal necesidad, ¿vale? Y los jóvenes así conseguimos que empiecen a trabajar, ¿vale? Luego tenemos una última parte, ¿vale?, que llevamos de intermediación laboral, que es una fase de acompañamiento al joven, donde el tutor acompaña durante 5 horas al joven, ¿vale?, a satisfacer las necesidades individuales que tiene en cuanto a acceder al mercado laboral. Si necesita hacer diferente currículum porque el chico quiera diversificar el acceso al mercado, si lo pone en contacto con diferentes actividades empresariales que el chico ha comunicado. Y lo más importante es que siempre en todas las actuaciones que desarrolla con el joven siempre pone en contacto al joven con una empresa de la demarcación de la actividad profesional relacionada con la formación que ha cursado. Luego tenemos, por último, también en atención a estas empresas que nos comunican y que se acercan a la Cámara, una convocatoria de ayudas, ¿vale? La convocatoria de ayudas consiste que la empresa comunica una necesidad, ¿vale?, y puede acceder a una ayuda de 4.950 euros por joven inscrito en garantía que cumpla con ciertos requisitos, con un contrato de trabajo de 6 meses a jornada completa, ¿vale? Muchos de estos jóvenes se han quedado posteriormente en la empresa trabajando, ¿vale?, y otros les ha servido para empezar su actividad laboral durante 6 meses. Surgió con una vocación clara que era defender 3 pilares. La primera es la economía de mercado, en segundo lugar la figura del empresario y la tercera, lo importante que es la iniciativa emprendedora para el progreso de las sociedades. Conscientes de esto, a lo largo de estos años de análisis de qué podíamos hacer para mejorar nuestro país, de hacer a España todavía una historia más de éxito desde que empezamos este camino de la democracia en el año 1977, pues uno de los pilares que nos dimos cuenta es que es básico y elemental en cualquier sociedad que se caracteriza por tener un crecimiento mucho más inclusivo e integrador es la educación. La educación es el pilar que garantiza la igualdad
de oportunidades. Si no hay una buena educación es imposible que los países progresen ni que tengan una buena calidad institucional, que lo vemos ahora, hoy en día, en el caso de España. Bien, por eso hace 2 años constituimos o relanzamos el Comité de Educación que teníamos bajo la presidencia de Eugenio Prieto y empezamos a analizar lo importante que era un elemento de la educación que era vocational training o la FP, da igual el término, ¿no? Al final es cómo podíamos mejorar la formación profesional en España y, sobre todo, cómo podíamos hacerla más dual, más conectada con las empresas. Bien, ¿por qué hicimos esta reflexión? Porque los números en España son escalofriantes. Ya no me estoy refiriendo solamente al índice PISA, ¿no? Sino que nos estaban mirando las cifras de paro, ¿no? España es el segundo país con mayor paro juvenil dentro de la Unión Europea, pero también dentro de la OCDE es un país que tiene una elevada tasa de paro juvenil. ¿Pero por qué había esa tasa de paro juvenil tan elevada? Porque, desgraciadamente, España arrastraba una elevada tasa de abandono escolar durante los años de mayor crecimiento que vivimos antes de la crisis, durante los años 2000 a 2007, una tasa de abandono escolar que llegó a estar casi en el 40%. ¿Y eso qué explica? Que actualmente en España, entre los jóvenes de 25 y 34 años, un 35% de ellos, la única educación que tienen es la educación obligatoria, lo cual encaja muy poco con la demanda de talento que está haciendo ahora mismo el mercado laboral, especialmente en un momento de tanta transformación tecnológica, ¿no? Y donde además las empresas y la sociedad están demandando otro tipo de talento, un talento que tiene que tener también más soft skill, más habilidades sociales, más humanistas, si me apuráis, en las organizaciones. Por eso hicimos esta reflexión con un documento que presentamos hace un año que se llama Jóvenes ilusionados por su futuro, donde no solamente queríamos hacer propuestas de cómo reducir esa elevada tasa de paro juvenil, cómo reducir el abandono escolar, que efectivamente durante la crisis se ha reducido, ahora mismo está en el 18%, pero el otro día podíamos leer nuevamente cómo esa tasa vuelve a repuntar en el momento que España tiene otra vez un ciclo de crecimiento económico, cómo los jóvenes españoles vuelven a desacoplarse del itinerario educativo porque ven salidas profesionales en sectores, antiguamente en la construcción y ahora lo estamos viendo en el sector servicios, pero muy vinculado al turismo. Y esto, como país, es absolutamente un fracaso. Pero también porque, como os decía, el mercado laboral empieza a demandar otro tipo de perfiles profesionales. Y vimos cómo actualmente la demanda, el 50% del empleo, se está generando en perfiles que demandan una formación de FP. Esa es la demanda actual del mercado laboral. Por eso nos pareció que era el momento de transformar el modelo educativo español desde la base, desde que los niños empiezan su educación, no sé, infantil, primaria. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos hablado, se ha debatido aquí de lo importante que es que los niños empiecen en cuarto de la ESO, ¿no?, a tener ese primer contacto con la empresa. Nosotros íbamos un poquito más allá, íbamos como desde muy pequeños hay que educar a nuestros hijos en que es indispensable, en que tengan más iniciativa emprendedora, que estén más preparados para aceptar el fracaso, en desarrollar sus habilidades artísticas, en transmitirle que la vida es un puro aprendizaje y que uno puede tener a lo mejor una vocación muy definida al comienzo de su vida, ¿no?, a lo mejor lo que quiere ser mayor, pero que incluso a lo largo de la vida uno puede cambiar de perfiles profesionales y que eso no pasa nada, si es que es hacia donde va el mundo, ¿no? Y luego también nos planteábamos, con lo cual era muy importante transformar el modelo educativo en las asignaturas curriculares, introducir esos conceptos, ese design thinking, esa formación mucho más crítica, mucho más disruptiva, mucho más artística, más de defensa de la figura del empresario, porque al final detrás de la palabra emprendedor también hay un empresario y alguien que toma un riesgo, ¿no? Luego nos parecía muy importante, a medida que el alumno va cumpliendo años, ¿no?, y se acerca a la educación secundaria, perdonadme porque yo soy de la EGB y me lío, aunque tengo ya un hijo que va a empezar la universidad, cómo era muy importante empezar a trabajar antes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos la cifra de los alumnos europeos que tienen un contacto antes de empezar su educación en la FP o universitaria, que han tenido una experiencia profesional, os sorprendería cómo esos alumnos empiezan incluso con 14 años, que eso no es cuarto de la ESO, eso sería segundo, tercero. Es el modelo de los países nórdicos, ¿no?, donde los niños, las familias empujan a los niños a que en verano hagan prácticas
ya profesionales en trabajos objetivamente adecuados a su edad, ¿no? Pero claro, para eso hay que cambiar el marco regulatorio laboral. Por eso nosotros demandamos que desde el punto de vista laboral haya un contrato nuevo, donde sea un contrato de formación para jóvenes que realicen sus prácticas en las empresas, reciban una formación asociada a un salario, ¿no? Para que desde muy jóvenes la gente sepa el valor del dinero, las finanzas propias, el ahorro, pero también empiece a estar en contacto con el mundo laboral antes de que decida qué es lo que quiere hacer a futuro. Y luego nos parecía muy importante introducir una asignatura obligatoria, como ocurre en Alemania o en Suiza, que es la orientación profesional, una orientación profesional que debe de empezar mucho antes de que el alumno tome la decisión si sigue en bachillerato, porque quiere ir a la universidad, o si va directamente a la FP. Luego nos parecía vital crear pasarelas entre el bachillerato, la FP, el mundo universitario, como ocurre en Alemania o en Suiza. Otro elemento que defendemos es que hay que actualizar de forma más ágil los currículos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el mundo está en plena transformación y eso exige inmediatez también por parte de la comunidad educativa. Y para eso es muy importante hacer esa conexión entre la empresa y el mundo educativo. ¿Qué nos pareció también muy relevante? Que tenía que haber mayor coordinación y cooperación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. No puede haber esta segmentación, esta fragmentación entre cuáles son las competencias, porque cuando vas a ver al Ministerio de Empleo te dice que no, que eso es de educación, pero hay cosas de educación que están en empleo. No nos parece que eso sea un modelo cuando estamos hablando del futuro de las personas, el que la gente pueda desarrollar un proyecto vital. Y luego, evidentemente, nos parece que es muy importante la coordinación entre las comunidades autónomas. Nosotros creemos que la fragmentación no ayuda al modelo educativo. Creemos que realmente ha llegado el momento de hacer un pacto de Estado por la educación para tener un buen modelo educativo donde realmente se oriente a los jóvenes para que elijan, para que sean conscientes de cuáles son los perfiles profesionales que está demandando el mercado laboral y luego encuentren realmente un puesto de trabajo y que puedan desarrollar su proyecto profesional. Y por último, se habla muchísimo de las empresas. Las empresas juegan un rol principal y vital, no solamente para ayudar a diseñar los programas educativos, para ayudar a la orientación de los jóvenes al mercado laboral, sino porque también para proveer de esas prácticas. Pero se nos olvida una cosa en este país, es el tamaño de nuestras empresas. Muy pocas tienen el tamaño para ofrecer precisamente esas prácticas, ¿no? O poder hacer esa labor conectado con el mundo educativo. Porque cuando hablamos de que España es un país de pymes, España no es un país de pequeñas y medianas empresas, España es un país de micro y pequeñas empresas. El 99,3% de nuestras empresas tienen menos de 50 trabajadores. Y así es muy complicado poder proveer de una formación profesional dual. Por eso también pedíamos a la Administración que sea más consciente de las dificultades que tienen las empresas, el pequeño y el microempresario, para poder proveer de esas prácticas. Y por eso nos parecía fundamental el papel de la Cámara de Comercio Española, porque tiene el mandato y debería de ser un actor principal para crear esos hubs, ¿no? O esas comunidades que permitan que esos pequeños empresarios en su entorno, ¿no? Puedan hacer iniciativas colaborativas y llegar a ofrecer esas prácticas o cooperar con el mundo educativo. Y por último, si queremos hacer país, si queremos mejorar la educación, hacer que realmente nuestros jóvenes, independientemente de la edad que tengan, tengan un futuro y ese crecimiento más inclusivo e integrador, también hay que hacer un cambio de mentalidad en las familias españolas y en la sociedad española. Deberíamos de estar presionando a nuestras instituciones, ¿no? A todos los actores, a que realmente por fin se haga un pacto de Estado por la educación y que ofrezcamos ese futuro a toda la sociedad española, porque de eso nos beneficiamos absolutamente todos y es algo que yo creo que como país moderno, avanzado, adolece. En aquel momento tuvimos un proyecto muy importante en la organización que se llama el proyecto OPTA, con el cual íbamos con un autobús que nos íbamos dirigiendo por todos los territorios nacionales de nuestra España, ¿no? Metiéndonos en las plazas de los pueblos, y ese autobús se abría y se tenía una oficina, íbamos con orientadores y íbamos fomentando un poquito el tema. Eso fue una experiencia creo que bastante interesante, muy buena,
No os puedo traer, ya digo, los datos porque ha sido, si no hubiera dicho algo de esto. Pero no, lo importante yo creo que es la situación actual y el futuro. Nosotros, visto el plan estratégico sobre la formación profesional que se nos presentó, nos parece que la base de todo el plan que se quiere hablar de formación profesional en nuestro país está basado en principio en la orientación. Lo decimos así, el fallo gordo, digamos, de nuestro sistema a lo largo de todos los años que llevamos hablando de formación profesional está, creemos, en los procesos, lo que tiene que ver con la orientación profesional. Nosotros creemos que la orientación profesional tiene que tener, digamos, 3 ejes clave en cuanto a su concepción. Uno, que debe ser la formación desde la base, desde la parte del mundo educativo, y cuando digo desde la base hablo desde muy temprana edad en la educación, empezar a ir orientando ya un poco todo lo que tiene que ver con el mundo que después se va a encontrar todos los alumnos y alumnas que acceden a los procesos educativos. Creemos que el segundo eje importante es lo que llamamos nosotros el eje social, digamos, o de la sociedad civil en su conjunto, es decir, con todo el entramado, redes, asociaciones, etcétera, que conforman la sociedad civil, donde hay que incidir bastante también en la importancia que tiene la formación profesional en nuestro país de cara a futuro, como si fuera una política importante, una acción política importante de cara a lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y el futuro también. Y después ya entraríamos en la otra parte, en la parte del tercer eje, que sería la orientación laboral, donde ya entramos en la orientación propiamente dicha del personal que está tanto en el mundo laboral trabajando, entenderme laboral, sindicato, empresarial, da igual, trabajamos en conjunto en muchos aspectos dentro del diálogo social y todo lo que tiene que ver también con las situaciones tristemente de desempleo que no somos capaces de reducir, ¿no? Y la orientación, ¿en qué sentido? Lo primero que hace falta, que es lo que estamos diciendo, hacer políticas como se han hecho por parte de los gobiernos hasta ahora, generalmente acordarse que la orientación es importante y hay que formar un núcleo de orientadores cada vez que se saca una política pública, llámese un plan de formación para juvenil o un plan de actuación sobre no sé qué historia concreta en empleo o de lo que sea. Nosotros creemos que debe pensarse en un plan nacional de orientación profesional en el sentido estructural, no de forma coyuntural. Cada política que pensamos le ponemos ponga usted, como digo yo, un orientador en su mesa y después a los 2 o 3 años eso ha desaparecido y tal, ¿no? Sino que eso creemos que debe estar metido como estructura consolidada y potente, para lo cual una idea de las que estamos lanzando en estos momentos es que crear un centro, por decir así, no quiero, para que no se confunda con lo que son los centros de referencia nacional que tienen que ver con la formación profesional, pero un centro de excelencia en la orientación profesional para lanzar un tema de formación importante en todo lo que tiene que ver con la orientación, que después tendría mucho más desarrollo. Por ejemplo, todo lo que en nuestro país falta, o se dice que falta tenemos los trabajadores en España tienen poca cualificación, el 40% se habla de que está sin cualificar. No es que estén sin cualificar, sino que, por ejemplo, el reconocimiento de la experiencia laboral o de la formación no formal no está reconocida ni hay los procesos. Pues hay que montar los procesos de orientación, asesoría y evaluación para conformar después lo que tiene que ser un poco, digamos, la certificación en el sentido global de lo que tiene que ver con la experiencia profesional, ¿no? En ese sentido. Hemos metido unas acciones formativas que tienen que ver y una jornada y seminario internacional que tenga que ver también con los sistemas de orientación a nivel, ver los elementos de, digamos, el mundo comparado de cómo está la orientación en los países de nuestro entorno, cómo se está trabajando en ese sentido, tanto por empresarios y organizaciones sindicales dentro del diálogo social, para lanzar lo que será un plan para la orientación profesional y vocacional en nuestro país. Según los expertos, en los próximos años la mitad de los puestos de trabajo que demandará el mercado laboral será para profesionales técnicos intermedios, precisamente para la que prepara la formación profesional. Descubre la FP es una iniciativa de la Fundación A3 Media y Fundación Mafre que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad juvenil mediante la difusión e impulso de la formación profesional en España.
En el portal descubrelafp.org se pueden encontrar recursos para la orientación, testimonios, datos prácticos, informes, noticias y diferentes materiales para conocer la amplia oferta formativa de estos estudios. Y todo ello de una forma muy visual, atractiva y fácil de entender. Descubre la AFP también contribuye a generar corriente de opinión a favor de este ámbito educativo, mediante campañas de sensibilización en televisión, radio y multimedia. Algunas de ellas protagonizadas por altos cargos de diversos sectores profesionales que destacan la importancia que la AFP supone para sus empresas. En la realización de nuestras actividades contamos con la voz de todos los grupos de interés, jóvenes, familias, centros educativos, empresas y administración. Esto nos permite conocer de primera mano la percepción que la sociedad tiene de la AFP y diseñar acciones eficaces para convertirnos en agente activo de cambio. Descubre la AFP ofrece información tanto para los jóvenes como para padres, tutores y orientadores. Fomenta las relaciones entre los centros educativos y las empresas y busca la participación de las distintas entidades mediante una original campaña de adhesión. Entre todos, tenemos la oportunidad de construir un futuro laboral mejor para los jóvenes, potenciando la AFP. ¿Quieres formar parte de este reto? Fundación A3 Media y Fundación Mapfre, juntos por la educación y la empleabilidad juvenil. Yo trabajo en Prisa Noticias, en el Departamento de Marketing Institucional y Eventos. Y bueno, fundamentalmente lo que hacemos desde ahí es generar una serie de proyectos que entendemos que tienen que ver pues, con las líneas editoriales de interés general, ¿no? para nuestra audiencia, para nuestros lectores y demás. Claramente el tema de la educación era uno de ellos, ¿no? Y bueno, cuando nos pusimos a pensar un poco pues, cuál era ese ámbito de la educación, ¿no? en el que queríamos incidir de alguna manera, pues había una parte pues, que nos llamaba especialmente la atención, ¿no? Que era el momento en que los chicos tienen que decidir a qué se van a dedicar, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue poner en marcha un proyecto que es un evento de carácter anual que tiene 2 días de duración y que este año vamos a celebrar ya la 5ª edición, ¿no? Os voy a contar un poquito en qué consiste el evento, porque efectivamente todo el tema de la orientación vocacional es amplísimo. Bueno, hemos visto que lógicamente desde los primeros momentos, ¿no? y temas muchísimo más estructurales y muchísimo más transversales que habría que trabajar, nosotros nos enfocamos en la fase final, o sea, realmente al final de todo, cuando decimos, bueno, ya estoy perdido, tengo que decidir en 2 meses, que venga la ambulancia y por favor me diga qué puedo hacer, ¿no? Cuando ya se encuentran en ese momento, pues ahí llega el país con tu futuro. Bueno, debatimos muchísimo, ¿no? sobre cuál podía ser este posicionamiento. Hicimos una frase que nos costó mucho porque realmente le expresiona un poco, ¿no? ¿Sabes ya a qué te quieres dedicar? Realmente el mensaje que les damos en el evento es totalmente diferente. Es, no te angusties, no te preocupes, esto está cambiando rápidamente, tú vas a tener que evolucionar, cambiar muchísimas veces, ¿no? Y bueno, realmente, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto un panorama en el que las profesiones están cambiando a una velocidad alucinante. Si ya esto parte del autoconocimiento, que es algo que para chavales de 17 años es realmente difícil, dices, además hazlo en un entorno donde las profesiones se multiplican por 20.000, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que hicimos fue un escaparate de profesiones, donde ellos pudiesen ver de primera mano cuáles son esas profesiones con mayor proyección, lo que nosotros hemos llamado pues, las profesiones del futuro, ¿no? Está enfocado fundamentalmente a segundo de bachillerato, como os decía, la ambulancia, porque realmente sabemos, bueno, bachillerato y el grado FP equivalente, ¿no? Sabemos que tiene sentido hacerlo mucho antes, sabemos que tendría mucha acogida también en tercero de la ESO, pero es que realmente el evento ha tenido una acogida bestial. Lo hacemos 2 días, vienen 3.000 chavales en cada edición, pero si lo abriésemos 3 días vendrían 6.000 y si no 12.000 y si no 20.000. O sea, es que en 3 días el evento se llena, ¿no? Estamos intentando llegar más allá, pues con streaming y demás, y seguramente tenga sentido adaptar los contenidos un poquito antes. Aquí veis un poco las cifras acumuladas, ¿no? Llevamos estas 4 ediciones, lo hemos hecho en México también en 2 ocasiones. Llevamos ya más de 13.000 asistentes, este año superaremos los 16.000.
Y bueno, pues al final más de 300 ponencias que no dejan de ser vídeos, resúmenes activos, que desde luego tendría sentido integrar en una plataforma general, donde los chavales podrían ver realmente en qué consiste ser o dedicarse a una profesión, contado de primera mano por profesionales que se dedican a ello y normalmente grandes comunicadores y muy apasionados, ¿no?, de realmente lo que hacen. El evento se divide como en 6 partes fundamentales. Es la parte de inspiración, donde básicamente les hacemos este viaje por 20, 30, incluso a veces hasta 40 profesiones en un mismo evento, donde en pequeñas charlas de 8 minutos los ponentes les cuentan muy rápidamente en qué consiste eso. Además, les ofrecemos la posibilidad de tener encuentros cara a cara con estos profesionales donde puedan plantear sus dudas ya en el corto, ¿no? Tenemos también una parte de talleres donde trabajar todas esas habilidades de las que todos hemos ido hablando, ¿no? Y que ellos agradecen muchísimo. También temas muchísimo más técnicos de robótica, etcétera, etcétera, para que lo puedan experimentar durante un ratito. Tenemos también toda la parte de la zona expositiva, donde vienen pues, universidades, organismos públicos, asociaciones, etcétera, etcétera, pues a comentarles un poquito todas las opciones que pueda haber dentro de la orientación y de la vocación, ¿no? La valoración que hemos tenido por parte de los asistentes pues, ha sido realmente alta, ¿no?, en estas ediciones. Cuando les preguntamos realmente si les ha servido, ¿no?, porque al final dices, bueno, muy bien, pues vienen y demás, pero no solo es cómo llegan al evento, sino cómo se van. Pues nos dicen que efectivamente sí les ha servido para entender un poquito mejor lo que es ese mapa de profesiones tan complejo. Y además, cuando les preguntamos si se lo recomendarían a alguien, pues nos dicen que un 86% que sí, ¿no? Al final, ¿qué intentamos? Bueno, pues intentamos que lleguen ahí, ¿no?, y que entiendan un poquito cuál es ese mapa tan complejo, que dentro de todas esas profesiones, que muchísimas de ellos desconocen, no han oído hablar de ellas jamás, por lo menos tengan unas pequeñas pinceladas de lo que son, y que en esa ecuación tan difícil que les pedimos, que es con 17 años tienes que decidir realmente a qué te quieres dedicar. Lo tienes que hacer desde el autoconocimiento, lo cual ya es bastante poco compatible con un chaval de 17 años. Y además lo tienes que hacer en un entorno súper complejo, donde en un mercado laboral que está muy limitado y de difícil acceso, y con todos esos ingredientes, ¿no?, les invitamos a que... y además marcado por unas notas de corte, ¿no?, que muchas veces lo que hacen es de alguna manera pues casi que guillotinar vocaciones, ¿no?, por el formato que tenemos. Entonces, en todo ese entorno complejo intentamos darle un mensaje positivo de esto evoluciona, esto cambia, hay muchas alternativas, esto es cambiante, te vas a tener que reinventar, trabaja en habilidades, hazlo desde lo que te gusta, hazlo desde lo que te apasiona. Y bueno, pues esto es un poco el País con tu futuro, que además desarrollamos y coorganizamos de la mano de Santillana, de nuestros compañeros de Santillana, que está aquí Isabel con nosotros. Y bueno, pues esto es el evento que hemos venido haciendo, que como veis es un granito de arena y una pieza muy pequeñita, ¿no?, dentro de lo que puede ser el ámbito de la vocación, pero que sí que nos parece que ofrece ahí una serie de recursos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Desde Telefónica estamos súper contentos de apoyar eventos como El País con tu futuro. De hecho, este es el tercer año que llevamos acudiendo porque creemos que en el futuro de nuestros jóvenes realmente está nuestro futuro. Los ponentes son de perfiles muy altos, son CEOs de grandes empresas. Ellos escuchan solo el mensaje que el profesor les da y así ven que también desde otros ámbitos y otras estructuras pues los mensajes son los mismos o similares y bueno, pues creen que es más de verdad. Las charlas son cortas de 10 minutos, entonces te da tiempo a ver muchas cosas y muchos tipos diferentes y no se hacen aburridas para nada porque no son densas ni nada. Yo creo que aquí te están dando también una perspectiva mucho más líquida
de cómo es la carrera profesional de alguien, ¿no? Que puede empezar en A, pero puede acabar en Z. He tenido la oportunidad de hablar cara a cara con los ponentes y preguntarle dudas más específicas. Meses antes de empezar una carrera no entras a hablar con el profesor. Pero es aquí, en estos sitios, en el cara a cara, cuando sabes realmente si te va a gustar o no te va a gustar. Nuestra experiencia es buenísima, igual que el año pasado. Se acercan muchos chicos para ver en qué les podemos ayudar, hacernos preguntas, participan muy activamente tanto en los talleres que organizamos como en las charlas que están sucediendo ahora mismo. En Bayer estamos encantados de estar otra vez aquí en El País con tu Futuro. Es el segundo año que repetimos y más allá de permitirnos la oportunidad de contar quiénes somos, nos permite sobre todo el contacto con los jóvenes y esperamos poder inspirarles en su futuro profesional. Me parece en plan muy original que se quieran involucrar en los adolescentes del país y nos ayude en esta etapa que estamos súper perdidos. Todo ser humano necesita de otro ser humano para despertar y para eso estamos aquí. Por si no lo conocéis, el Instituto RTV es nuestro centro de formación que tradicionalmente sirve para la formación continua de los trabajadores, de los 6.500 trabajadores de nuestra plantilla, pero para nosotros la formación profesional, la formación vocacional, que además en nuestro caso es bastante vocacional, ¿verdad? Porque todos los chavales que vienen, pues bueno, parecen tenerlo bastante claro y además las tasas de abandono cuando ellos se enfrentan a ese mundo audiovisual, que es el que han elegido, son bastante pequeñas, ¿no? Con lo cual creemos que la vocación la han enfocado bastante bien, bastante bien. Sí nos encontrábamos con un problema en los últimos años, y a mí esto me da especial rabia, dirigiendo el Instituto de Radio y Televisión Española, porque llevábamos mucha gente al paro, porque el sector audiovisual está bastante saturado, de periodistas, de tal, pero especialmente de técnicos, que son las formaciones profesionales que nosotros tenemos, ¿no? Realización, de sonido, bueno, llevábamos mucha gente al paro, a mí esto me da mucha pena, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, ¿qué hacer? Y lo que decidimos hacer en este último curso, y ha salido muy bien y lo vamos a repetir a partir de ahora, es reducir al mínimo el número de alumnos, o sea, son clases súper exclusivas, porque el ciclo donde tenemos más alumnos son 16, en el resto son 8, con lo cual es que es una educación casi, bueno, ¿verdad? De tú a tú, casi tenemos más profesores que alumnos. Pero es verdad que estamos intentando y vamos a ver cuáles sean los resultados, porque bueno, ha sido este último año, con lo cual todavía no tenemos resultados que medir, pero pensábamos, bueno, si están mejor formados, quiero decir, antes eran buenos, conseguían trabajo, pero en este nuevo mercado, ¿verdad?, tan pobre, vamos a intentar hacer los mejores. Vamos a ver si siendo los mejores vamos a colocarnos, ¿no?, en nuestra propia empresa y en los demás del sector audiovisual. Así que veremos y os contaremos cuando tengamos resultados. ¿Qué encontramos, por poner un pero, ¿vale? ¿Qué encontramos en la formación profesional en nuestro sector, en el audiovisual? Yo imagino que pasarán otros muchos más. Encontramos que el currículum es poco flexible en un mundo, especialmente el nuestro, que es muy cambiante. Entonces, notamos que cuando a los chavales, por ejemplo, les estamos contando cómo editar con esa máquina que ya ha quedado totalmente obsoleta y entonces se está grabando con teléfono móvil ahora mismo, ¿no?, y con la misma calidad que da esa cámara, ¿no? O, bueno, pues los sistemas de edición, la mayoría de las empresas a las que ellos luego van a acceder no apuestan por esos sistemas tan profesionales con programas de edición súper caros, ¿no?, sino que el mercado va por otro lado, ¿no? Y entonces encontramos que nos resulta muy difícil acoplar esos nuevos cambios en el currículum actual. Y entonces yo pediría que si entre todos pudiéramos conseguir que fuera más flexible y que año tras año, yo sé que en el mismo año obviamente es imposible, no sé si de un año para otro, pero sí deberíamos los cambios poder incorporarlos antes de que lancemos al mercado chavales que están trabajando con cosas que están obsoletas, ¿no?, que no están en el mundo real. No sé, ¿alguna cosa quieres?
Sí, bueno. Añadir, y sí estoy de acuerdo y felicito, creo que es muy necesario, es verdad, que los chavales a estas edades o previamente, como proponíais, ¿no?, se conozcan el mercado, ¿no?, donde ellos van a trabajar, el sector que quieren y ya digo que en nuestro caso creo que aciertan bastante, pero nos prestamos, estamos dispuestos, me parece súper interesante. Porque es verdad que la realidad que ellos imaginan, ¿no?, a la que después se encuentran puede ser diferente y pueden perder vocación, ¿no?, por el camino. Yo creo que hay que orientar previamente a lo que hay que hacer, al mundo laboral. Es cierto que en algunos ámbitos, concretamente la formación profesional, hay una asignatura que se llama FOL, Formación en Orientación Laboral, pero está demasiado tarde. Yo creo que hay que hacerla bastante antes. Incluso en la ESO, que es un poco la jornada que ha hecho el país, que a mí me parece una iniciativa absolutamente respetable y creo que es digna de envolver, ¿no?, y de echarla hacia adelante. Creo que eso es ahí hacia donde tendemos que tener. La formación en orientación laboral en la FP de grado superior, en los ciclos de grado superior, ya no es tal, porque ¿hacia dónde vas? Los vas a mandar ya al mundo laboral. Yo creo que la orientación debe ser mucho antes, donde ellos puedan definir qué quieren ser de mayor, ¿no? Nosotros desde el instituto podemos ofertar nuestros cursos y ofertar nuestra política formativa, pero yo creo que no es ahí donde hay que marcarlo. Lo tenía que hacer el Ministerio, lo tenía que hacer la Comunidad de Madrid, en este caso por las competencias transferidas, y bueno, y las empresas lo que tenemos que hacer es acoger a esa formación dual, que es muy interesante y que en España no funciona, no sé exactamente por qué, creo que en el País Vasco están poniendo un programa mucho más activo de formación dual. Aquí en Madrid no hay, o hay muy poco, y tiene bastantes problemas. Nosotros hemos pensado incluso en algún momento intentar incorporarla a nuestro ámbito profesional, a RTV. No es tan sencilla, tiene muchísimos problemas, pero no solamente de ámbito legal, sino profesional, para la empresa. Yo creo que había que darle una vuelta. Nosotros estamos trabajando en un método que creo que funciona, que es identificar nichos de mercado. Lo que pasa es que esto no lo estamos haciendo con FP precisamente por el encorsetamiento del que hablábamos, ¿no? Pero sí con universidades lo que estamos trabajando es en detectar nichos, porque no hay paro en todo el sector, hay nichos. Sí, y hay profesionales que si los sacamos hoy a la calle, al mercado laboral, se los rifan. Lo que pasa es que hay que identificarlos, entonces hay que hacer una labor seria de identificar y de incorporar. Claro, nosotros lo estamos haciendo a modo de curso especialista, bueno, de un número determinado de horas, claro, no reglado, en el que somos mucho más ágiles, pero vemos que esto sí está funcionando. Ahí sí estamos sacando profesionales que demanda el mercado. Entonces, siendo que no es, bueno, porque es cierto que la formación profesional, grado superior en nuestro caso, son 2 años, no nos podemos mover, obviamente, con la misma agilidad que con un curso de 200 horas o 300 horas, pero sí a lo mejor deberíamos poder ir incorporando esos nichos que detectamos para sacar profesionales que... Para no mandar al paro, por favor, me sabe fatal. Y hay trabajo, pero tenemos que ser ágiles nosotros como administradores de la formación, ¿no? Como última idea, hay un sistema que trabaja en algunos centros de formación, pero no tienen que ver ya con la FP ni nada, pero sí que a lo mejor trabajan con gurús en determinados sectores, averiguando qué va a ser de aquí a 2 años, ¿no? Por ejemplo, de aquí a 5 años, cómo va a ser la realidad en el mundo, en nuestro caso el audiovisual, con qué se va a trabajar inteligencia artificial, vamos a hacer realidad aumentada o no, realidad virtual, o por dónde se va a mover el mercado. Con lo cual los planes de estudio los podemos trabajar a futuro. Con lo cual, cuando estos chavales acaben, son 2 años, como el plan lo hemos mirado a 3 años o a 5 años, son profesionales que se pueden incorporar y aún están dentro del mercado. Quiero decir, pues si les estamos dando nociones de hoy o incluso de ayer, que es lo que nos está ocurriendo, dentro de 2 años cuando acaban están totalmente desactualizados. Entonces, yo propongo también como método de trabajo, esto podría ser también otra buena idea. Existimos desde hace 7 años. La intención de la asociación era que hubiese una voz dentro del ámbito de la formación profesional, que fuese también en el lugar en el que
se realiza la formación profesional inicial del sistema educativo, fundamentalmente, es decir, los centros educativos, porque había voces de distintos ámbitos, agentes sociales, expertos, también los profesores, los sindicatos de los propios profesores, en fin, desde distintos ámbitos, pero de alguna manera creíamos que faltaba una voz y que era importante que ese era el lugar donde se desarrolla la formación profesional. Y lo que venimos reclamando en estos 6 años es que la formación ocupe el lugar que merece. Es decir, que de alguna manera pasemos de las declaraciones y de las modas también en algún momento, como es ahora, que parece que hay una buena ola a favor de esta vía de formación, y pasaremos a hechos. Y eso requiere inversión, requiere también un esfuerzo en lo que nos ha venido a tratar aquí, que es el tema de la orientación. Pensamos que es un elemento clave, la orientación, y de alguna manera que se tuviera en cuenta la experiencia que tenemos ahí. Entendemos que cuando hablamos de orientación es un sistema integral, no estamos hablando solamente de unos eventos o de unas comunicaciones de cuando en cuando, sino que tiene que ser integral y tiene que estar dentro de la propia vida educativa de los alumnos en los propios centros. Es decir, que efectivamente en primaria, en secundaria o en los grados medios de formación profesional, al mismo tiempo que se le dé la educación o la formación que corresponda, de alguna manera tiene que permear esa información sobre qué quieres ser mañana de mayor, ¿no? Y qué es lo que puedes hacer y en qué ámbitos puedes estar. Y nos parece que eso ahora no solamente es en el ámbito de la educación, no solamente es en los centros, también es en las familias, es en el ámbito, aquí he visto que hay mucha gente del ámbito de la comunicación. Los medios de comunicación son los grandes educadores actuales, junto con las escuelas, o digamos, no solamente las escuelas educamos, también educan los medios de comunicación y todo el entramado de comunicación, y creemos que necesitamos un esfuerzo porque la gente tenga ese acceso a la información de una manera más intensa, si cabe, ¿no? Y más transparente. Bueno, yo además soy director de un centro de formación profesional, y en muchos casos cuando nos dirigimos a centros vecinos para hacer distintas campañas de formación, ya vienen los chicos seleccionados. Es decir, que cuando vamos a contarle qué es lo que tenemos en nuestro centro o qué tipo de formación tenemos o cómo es, ya solo llegan determinados alumnos, están seleccionados o preseleccionados. A lo mejor no se hace con mala intención, se hace con toda la buena intención del mundo, pero creo que es erróneo, porque entendemos que la formación profesional es un camino que al mismo tiempo que te enseña, aprendes vamos a decir, de otra manera, no solamente se aprende por lo que llamamos la vía académica, se aprenden otras muchas cosas también, y al mismo tiempo, cuando terminas un grado medio, pues tienes una cualificación profesional, cuando terminas el grado superior tienes otra cualificación profesional, y efectivamente, no sé quién ha sido de vosotros, no sé si eras tú, que ha dicho como que se necesitan más pasarelas, más. Bueno, pues efectivamente estamos a favor de eso, pero existen muchísimas. Es decir, ahora mismo hay un camino perfectamente franco desde, si tú terminaras la ESO, hacer tu grado medio y tu grado superior y pasar a la universidad, y en muchos casos tienes un reconocimiento de la cualificación profesional.